Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Radiografía Hispana, donde estaremos viendo la posición geopolítica de cada uno de los países. En el episodio anterior ya tratamos el caso de México y ahora vamos a tratar el caso de España y tenemos a un invitado muy especial para apoyarnos, que es Hugo Arroyo Luna, es internacionalista por la UNAM. Yo sé que muchos de ustedes no conocen porque pueden ser de otros países, pero es una buena universidad, por la FES Acatlán, y también se ha especializado en temas de política internacional. Da clases a nivel preparatoria de historia y geografía y prepara a los estudiantes para que participen también y logren entrar a la universidad. Entonces, hola, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Hola, Emiliano, muy buenas noches para ti. Saludos desde la Ciudad de México. Pues es un gusto colaborar contigo en estos episodios y pues tratar estos temas, ¿no?, de la política internacional, que me parecen de una gran actualidad. Pues sí, así es, y el tema de España en lo particular es sumamente interesante, pues aunque tiene un pasado histórico belicista y de orden incluso imperialista militar, nos encontramos actualmente en un escenario en el que realmente el gasto militar que tienen y su participación con la OTAN quizá no es tan grande, aunque tienen otro tipo de participación que también es importante, ¿no? Platícanos un poquito de esto, Hugo, del contexto histórico. ¿Cómo llegó España hasta aquí y por qué tiene esta postura que uno podría considerar quizá incluso pacifista, tal vez, a pesar de todo este pasado? Sí, como te mencionaba, pues habíamos comentado que España fue una potencia imperial, ¿no?, en la Edad Moderna, y pues tuvo un papel relevante en esta expansión europea transatlántica, ¿no?, colonizando la mayor parte del continente americano y explorando el Océano Pacífico. Sin embargo, ya desde el siglo XVII empieza a decaer su poder frente a las potencias europeas, y esto va a hacer que la guerra con Estados Unidos en 1898 haga que pierda sus últimas colonias, como son Filipinas y Cuba, ¿no? Eso hizo que entrara en una especie de decadencia muy marcada, pero se dio también un proceso de reconstrucción nacional a partir de entonces. Pero hubo graves fracturas sociales y nacionalismos emergentes, como son precisamente el de Cataluña y el País Vasco. Y entonces eso va a provocar que se dé una especie de síndrome de irrelevancia para España en cuanto a la escena internacional, que va a ir arrastrando a lo largo del el primer tercio, ¿no?, del siglo XX. España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y si bien fue un miembro de origen de la Sociedad de las Naciones, ya este papel que tuvo en el periodo de entreguerras pues resultó ser limitado. Ahora bien, la Guerra Civil Española hay que tomar en cuenta que se dio entre 1936 y 1939, y aquí fue algo decisivo, ya que las democracias occidentales pues no apoyaron a la República Española, ¿no? Hubo un pacto de no intervención de la Sociedad de Naciones, y esto provocó que los regímenes fascistas de Italia y Alemania pues apoyaron abiertamente a Francisco Franco, ¿no?, en esta lucha contra la República. La derrota de la República hizo que Franco ascendiera al poder y que, sin embargo, tuvo diferencias con la Alemania nazi. Eso hizo que no participara en la Segunda Guerra Mundial. Pero tras la contienda, pues España como que fue oscilando, ¿no?, entre la no beligerancia y la neutralidad. Pero el fin de la guerra no significó también el fin de la dictadura franquista, ¿no?, que se prolongó hasta 1975. Entonces, después de la guerra, las Naciones Unidas implementan un régimen de sanciones a España con la llamada cuestión española, ¿no? No se pudo integrar a las organizaciones internacionales y adoptó un modelo económico autárquico, ¿no?, es decir, cerrado sobre sí mismo, tratar de evitar esta dependencia del exterior. Pero en los años 50 tenemos que Estados Unidos, Europa tratan de alinear a España, ¿no?, en esta estrategia de contención de la Guerra Fría, que en ese momento enfrentaba pues al bloque comunista con el capitalista.
y se levantan sanciones. España es admitida en las Naciones Unidas en el 55 y empieza una serie de firmas de pactos defensivos con Estados Unidos, ¿no? En esa misma década de los años 50. Entonces se integra, ¿no?, en la arquitectura de la seguridad occidental y empieza, ¿no?, a haber una mayor integración de España con Europa, algo que se va a ir profundizando en las siguientes décadas. Y con la muerte del dictador en el 75, pues España pasa a formar parte de lo que el politólogo Samuel Huntington llamó la tercera ola democrática, ¿no? Entonces ya se empieza a adherir a organismos como el Consejo de Europa en el 77, a la misma OTAN en el 82, y también vamos a ver que se integra a las comunidades europeas, ¿no? En ese mismo año se empieza a insertar, ¿no?, en el mundo como tal, y eso va a hacer que empiece a adquirir una relevancia geopolítica estratégica como la tuvo en el pasado. Muy bien, entonces poco a poco, a pesar de que tuvieron este periodo corto en el que quizá no tuvieron la misma relevancia estratégica, incluso no se les permitió participar en el orden internacional, pues hasta cierto punto lo han podido recuperar, aunque hasta donde tengo entendido, quizá no lo suficiente. Fueron el país que gastó menos de la OTAN el año pasado. Tengo entendido que fue alrededor del 1.2%, y entonces están muy lejos del 2% y todavía más lejos de ahora que se extendió incluso el compromiso de 5%, y hasta estaban incluso en contra, ¿no? No estaban muy seguros de que fuese realista para ellos, quizá no solamente por razones bélicas o pacifistas, sino también que tienen que ver con su economía, con la forma en la que se relacionan con los otros países y con el mundo, ¿no? Exactamente, Emiliano, especialmente porque pues la orientación ideológica de los gobiernos de España ha ido variando considerablemente en las últimas décadas. Se han transitado entre partidos de derecha con el Partido Popular o partidos de izquierda, ¿no?, como el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Entonces eso también ha marcado mucho esta europeización, esta integración mayor cada vez con la Unión Europea, pero también la relación con Estados Unidos. Entonces esto ha hecho que esto vaya variando, ¿no?, considerablemente. Por ejemplo, en el periodo de José María Aznar, a principios de este siglo, pues tuvimos una alineación con Estados Unidos, sobre todo a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Y eso hizo que España, pues, apoyara esta guerra en Irak, esta guerra contra el terror, ¿no?, del presidente Bush. A partir de entonces, eso hizo que se dieran los atentados del 11 de marzo de 2004, ¿no?, que el gobierno trató de atribuir a la ETA, a esta organización terrorista vasca, pero que tuvieron un origen yihadista, ¿no? Precisamente fueron una repercusión por la participación de España en la guerra de Irak, ¿no?, junto con Inglaterra y Estados Unidos. Entonces el gobierno trató de decir que fue la ETA para no cargar con las consecuencias políticas que tenía esta situación. Sin embargo, si bien es cierto que es raro que las elecciones las defina algún suceso de política exterior, en este caso así fue, ¿no? En 2004 llega José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, y entonces eso hace que haya una orientación más hacia el multilateralismo de la que hubo con el gobierno de Aznar, ¿no? Sí, muy interesante lo que comentas, en particular el hecho de que muchas veces la política nacional es la que termina delimitando la política internacional, y aquí fue el caso al revés, y creo que quizá no es el único caso cuando nosotros hablamos de España, y es que muy probablemente es también debido a esa integración que ha tenido con Europa, y también a lo mejor a la forma en la que se ha desempeñado su relación con otros países como Marruecos, como Argelia, que también se han visto muchas de sus posturas a nivel internacional delimitadas, probablemente en los temas más preocupantes o de mayor relevancia en este ámbito europeo y en este ámbito también de Oriente Medio, como es sus posturas que tienen en lo correspondiente a la invasión de Rusia a Ucrania, o incluso de el conflicto en Franja de Gaza, ¿no, Hugo? Exactamente, sí. O sea, la orientación de la política exterior de España, pues, tiene mucho que ver con la de la Unión Europea. O
O sea, hay veces que muchos de estos consensos se toman desde Bruselas, ¿no? No tanto en el interior. Pero debido a esta polarización que, pues, como tú sabes, es algo que ya está, digamos, extendiéndose por el mundo, es debido a eso precisamente que ha habido una falta de consensos, ¿no? En ese sentido. Entre, sobre todo, que hay partidos, como te decía, ¿no? De izquierdas y de derechas. Esta delimitación, por cierto, cada vez se había ido difuminando más, pero ahora ya no es tan clara, ¿no? La separación. Y parece que está abriéndose la brecha nuevamente, ¿no? Entre estas ideologías. Efectivamente, Emiliano, vemos que la política exterior de España se ha orientado, como te decía, de acuerdo a la ideología de los distintos gobiernos que ha tenido, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de Marruecos, pues tenemos ahí algo sumamente importante, ¿no? Algo que esta relación bilateral, pues ha formado en gran medida la política exterior de España, debido a que pues con Marruecos ha tenido muchos problemas en el sentido de que, por ejemplo, España no ha reconocido, ¿no? Esta invasión de Marruecos al Sahara Occidental. Este territorio que prácticamente quedó en el abandono tras el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Marruecos mantiene la ocupación de este territorio y también ha presionado a España de distintas formas, ¿no? En ese sentido, ante el no reconocimiento español a esto. Por ejemplo, como te comentaba, los migrantes se han utilizado como moneda de cambio, en el sentido de que el nuevo gobierno marroquí alienta la migración hacia España, ¿no? De diversas formas. Por ejemplo, en frágiles embarcaciones, que los marroquíes saltan las vallas, ¿no? De los enclaves que todavía tiene España en África, como lo son las ciudades de Ceuta y Melilla. Por tanto, esa presión hacia España hace que, pues también haya una relación ambivalente, ¿no? En cuanto al caso de Marruecos. Y efectivamente es algo que pues ha marcado en gran medida la política exterior española en las últimas décadas. Esta relación con Marruecos, ¿no? Especialmente. Sí, interesante lo que mencionas, porque muchas veces una ideología o las transiciones de gobierno pueden cambiar muchísimo las posturas, incluso a pesar de que algunas permanecen debido a que tienen mayor institucionalidad. Y este caso particular de Marruecos han tenido una relación muy áspera, precisamente derivada también de lo que comentabas, de esta migración y de estos conflictos. Y sin embargo, más recientemente, por lo menos desde 2022, se ha generado un poquito más de, no sé si llamarlo amistad, pero por lo menos menos tensiones, se ha descongelado un poco el conflicto, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que, pues se ha, digamos, suavizado, ¿no? Esta tensión durante el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, todavía hay algunos resquicios, precisamente por esa presión que hace Marruecos en cuanto a la migración hacia España, ¿no? Las costas españolas realmente se han vuelto mortales para los migrantes, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo que España también pasa a ser un país que tenía una emigración elevada, sobre todo hacia el norte de Europa, ¿no? En el siglo XX. Pero en las últimas décadas, pues ha pasado a ser un país que es receptor de migrantes. Y precisamente la relación con Marruecos pues ha tenido mucho que ver con esto, ¿no? Se le ha apoyado a las zonas del norte de África, por ejemplo, con cooperación para el desarrollo. Eso ha sido clave para la política exterior de España, debido que por las razones que ya comentábamos y más, pues se ha convertido en prioridad, ¿no? Para el gobierno español esta zona, ¿no? Sí, yo lo veo incluso en el tema personal, ¿eh? Aquí en Alemania se escuchaba mucho que algunos españoles venían en búsqueda de mejores ingresos, de trabajos mejor remunerados, y sin embargo ya en tiempos más recientes Alemania se encuentra en, creo que ya va a ser su segunda recesión, y el que parece más bien ser el motor económico de Europa, por lo menos en los últimos años, y también derivado de una fuerte migración latinoamericana, es España, ¿no? Exactamente, apenas estaba viendo que, por ejemplo,
hay una gran cantidad de migrantes latinoamericanos, ¿no?, en España, pero en las últimas fechas, sorprendentemente, también muchas familias estadounidenses se están moviendo a España, precisamente porque todavía se le considera como un oasis democrático, ¿no? En comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con Claro. este trumpista que está adquiriendo tintes autoritarios, y España está siendo refugio para muchos norteamericanos que están buscando pues esa estabilidad democrática, ¿no? Y más o menos, por así decirlo, económica que todavía hay en España. Qué interesante lo que dices. No estaba tan al tanto de esa emigración de los Estados Unidos. Lo que sí sabía es que, pues, precisamente como no hay tanta barrera de lenguaje y cultural, ha sido muchísimo más fácil la integración de latinoamericanos, y esto ha generado mucho crecimiento, que también, por supuesto, en cuanto en ocasiones son algunos en particular quienes obtienen estos beneficios económicos, pues otros españoles no lo encuentran tan favorable, ¿no? Pero también te quería preguntar, y es que creo que es inevitable hacerlo dado el ruido político que ha generado las declaraciones del presidente de España en lo correspondiente a Franja de Gaza, que incluso ya utilizó el término de genocidio, ¿no? ¿A qué se debe o cuál es el trasfondo detrás de esta decisión? Pues mira, España pues ha aparecido así como que tradicionalmente como un país muy sensible a los derechos de los palestinos, ¿no? En medio de este conflicto. O sea, no reconoció a Israel sino hasta 1986. Y ha pretendido tener un papel, ¿no?, de apoyo y de facilitación de esfuerzos en la resolución de este conflicto, ¿no? Y precisamente debido a ello es que el presidente Sánchez ha utilizado este término, que pues vemos que se ha debatido mucho, ¿no?, con respecto a si lo que está pasando en Gaza se le puede aplicar el término genocidio, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de organizaciones humanitarias internacionales, por ejemplo, pues tal cual, ¿no?, dicen que esto es un exterminio, una limpieza étnica. Y como te decía, pues en el caso de Oriente Medio, es algo más alejado, ¿no?, de lo que tradicionalmente España considera como áreas prioritarias, como la zona del Mediterráneo, ¿no? Claro. Por ejemplo, Arabia Saudita y los países del Golfo pues son importantes proveedores de hidrocarburos, pero en el caso del conflicto entre Israel y Palestina, pues por ejemplo tenemos esta conferencia de paz por Oriente Medio que se celebró en Madrid en 1991, ¿no? Y este apoyo a la autoridad palestina pues han sido prioritarios para España desde 1993, y creo que también ahí está el hecho de que la presión internacional, sobre todo en cuanto a la Unión Europea, ha hecho que del mismo modo España pues reconozca el término genocidio, ¿no?, tal cual para lo que está ocurriendo en Gaza, y que empieza a limitar el envío de armas, sobre todo a Israel, ¿no? Aquí te tenía unos datos, por ejemplo, me parece que España era un importante proveedor de armamento. Por ejemplo, el puesto que ocupa España como vendedor de armas en 2022 era el 7º, ¿no?, a nivel mundial. Y entonces, como te decía, de por sí ya se tenía esta sensibilidad hacia el pueblo palestino, y me parece que simplemente España también tiene que ser congruente con estos principios, ¿no?, de política exterior que ha manejado desde hace décadas, y eso es importante, ¿no?, tener esta congruencia entre lo que se piensa, entre lo que se expone y lo que se hace. Por supuesto, y es que las definiciones muchas veces también dependen de la forma en la que algunos actores, algunos estados pueden influenciar también en los organismos internacionales, y es en mucha medida una cuestión de poder y no solamente una cuestión lingüística o incluso de que corresponda solamente a un organismo, ¿no? Exactamente. España pues se percibe a sí misma como una potencia media, ¿no?, con presencia global. Y pues a fin de cuentas, como te decía, tiene que haber coherencia entre estos principios y valores que fundamentan su política exterior. Y especialmente debido a que pues tenemos un sistema internacional en una rápida transformación, ¿no?, y en el que las tensiones geopolíticas pues están al orden del día. Entonces, a fin de cuentas, precisamente como muchos otros países, pues España también tiene que abordar esto desde estos principios, y sobre todo también
que estos pueden ir modificándose, ¿no? A fin de cuentas no es algo que está escrito en piedra, sino que, como te decía, tiene que evolucionar precisamente con un sistema internacional que está cambiando rápidamente. Sí, yo lo veo de forma muy similar. Aquí en Europa no se considera tal vez que España sea la mayor potencia, sin embargo, creo que precisamente a través de la Unión Europea ha estado influenciando recientemente en las posturas incluso de Ursula von der Leyen, junto con otros países como Irlanda, y realmente en esa medida sí está logrando, creo yo, generar algunos cambios importantes, pero creo que ya estamos por terminar, pero quiero tocar un tema antes, que quizá no sea del todo geopolítico, pero que me parece que es muy importante que lo sepa nuestra audiencia, además de que ya nos acompañarás después también en el balance económico, donde nos podrás platicar esta cuestión de la energía y cómo se vincula también quizá ya con la transición rumbo a las renovables, en donde España también tiene cierto potencial. Pero el tema que quisiera tratar, no sé si te lo parezca antes de terminar, es el de Cataluña. Porque tienen pues una relación muy particular, donde ha habido incluso mucho nacionalismo tal vez, pero más recientemente incluso aconteció la amnistía catalana. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, claro, acuérdate que en el caso de España pues tiene esta división, ¿no? 17 comunidades y 2 ciudades autónomas que tienen amplias competencias para su autogobierno, ¿no? Esto lo decidió la Constitución Democrática de 1978. Ahora bien, también estas comunidades empiezan a tener importancia en cuanto a cierta participación en la política exterior de España, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues es un territorio que ha tenido su propio idioma, una historia propia, por así decirlo, y digamos que es lo que ha hecho que trate de tener esta independencia, ¿no?, de España. El presidente de Cataluña, ¿no?, Carles Puigdemont, fue quien decidió unilateralmente esta separación, pero que pues no fue reconocida, ¿no?, ni por España ni por otros países. Ahora bien, en el caso de Cataluña, si fuera independiente, tendría que prácticamente rearmar todo el entramado de tratados y de adhesión a organismos internacionales que tiene el país, ¿no? Y por eso mismo es muy difícil que en la actualidad pues tengamos este tipo de secesiones, ¿no? Aunque también es cierto que no solo en España, sino en otras partes de Europa, seguramente tú lo sabes, ¿no? En el caso de Alemania, por ejemplo, está la región de Baviera, que también tiene algunos movimientos independentistas. Entonces estos procesos, como el de Cataluña, pues cada vez se están volviendo más comunes, ¿no? En un mundo que está reaccionando al proceso de globalización con este resurgimiento de los nacionalismos. También sabemos lo que ocurrió en el País Vasco, ¿no? Esta región también autonómica al norte de España, que incluso creó esta organización terrorista vasca, ¿no?, la ETA, buscando su independencia. Ahora bien, esta aplicación de amnistía para los líderes catalanes me parece importante, sí, pero al mismo tiempo también está provocando una mayor polarización, debido, como te decía, ¿no?, a que partidos de ultraderecha como Vox obviamente no aceptan estos procesos y se piden mano dura, ¿no?, contra quienes promovieron este proceso independentista. Y esto también ha hecho que la misma sociedad española esté más dividida, ¿no?, entre quienes pues tratan de buscar una solución al conflicto mediante el diálogo, como pues se supone que tiene que ser, y quienes definitivamente no aceptan, ¿no?, este tipo de procesos. Sí, es de los temas, verás, que es en los que más me cuesta trabajo definirme con una postura, precisamente porque por un lado siempre he tenido yo una visión más de tratar de ser ciudadano del mundo, en el sentido de que si tienes la oportunidad de integrarte con otras personas, incluso a pesar de que tú tengas tengas tu propia identidad, debes de hacerlo, y al mismo tiempo si alguien no se quiere integrar, pues realmente debe quizá tener la libertad de no hacerlo. Incluso
a pesar de que no fuera la mejor decisión práctica. Entonces, pues yo te comento que es de los temas que más he reflexionado y en donde no me he podido definir, ¿eh? Sí. Sí, es un tema complejo, exactamente, ¿no? Porque hay quienes están a favor de que estos pueblos obtengan su independencia y quienes no. Entonces es una cuestión que yo creo que podremos analizar con más profundidad en algún otro momento también, si gustas, hablar más acerca de, por ejemplo, el País Vasco, de Cataluña, y tener más referencias, ¿no? En ese sentido podemos incluso tomar un momento para pues tratar este tema ya con mayor extensión, porque como tú dices, es de una gran complejidad y en el que es difícil posicionarse. Pues claro que sí. Nos encantaría aquí en Geopolítica con Emiliano tenerte más frecuentemente en el canal. De momento vamos a tener, les comento a ustedes público, vamos a tener episodios tanto económicos como geopolíticos respecto de cada uno de los países. También se viene muy pronto el de Venezuela y Hugo nos estará acompañando en este episodio de economía, pero también más allá de esta serie, también te quiero dar la invitación, siempre que quieras acompañarnos con videos, con tratar temas, incluso más allá de este guión de radiografía hispana, abrirte las puertas, por supuesto, para tratar este tema de Cataluña y muchos otros temas. Yo creo que ya es momento de que nos despidamos del público. ¿Quieres dar algunas últimas palabras? Pues por mi parte es un gusto colaborar contigo, Emiliano. Espero que tengamos estos episodios también de manera más frecuente. Yo, como te digo, estoy completamente abierto a seguir pues apoyándote, ¿no? En este proyecto, al que te agradezco mucho que me hayas invitado. Y pues me parece que todo esto sirve como una reflexión en gran medida para poder saber cómo es la geopolítica contemporánea, ¿no? Cuáles son estos procesos políticos que definen la actualidad, sí, y que también tienen una vinculación con nosotros, ¿no? No es algo que podamos ver así de lejos nada más, sino que todos estos procesos económicos, políticos, sociales, culturales, pues a fin de cuentas nos afectan de un modo u otro, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Gaza, etcétera. Claro que sí, sí, y precisamente nos cae súper bien porque venimos en una transición en donde buscamos no solamente dar ya la información del día o las noticias, por decirlo de alguna manera, sino también su contexto histórico, tratar de extendernos un poco más, conectar más con las personas que a veces, creo yo, les cuesta trabajo adentrarse más allá de los videos más rápidos del TikTok, etcétera. Y pues precisamente en estos análisis más profundos es que podemos ir entendiendo mejor la realidad, incluso a pesar de que a veces no sea tan, ahora sí que tan sensacionalista como podría gustarle a algunos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado este video y por lo tanto los invito a darle like, a comentar, a compartir, a suscribirse y disculpen que lo diga tanto, pero también a activar las notificaciones porque para nosotros es muy, muy importante. Yo soy Emiliano Levario Sade, estamos aquí con Hugo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Emiliano. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ti.